pues pueden existir alrededor, ¿sale? Entonces, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y pues bueno, antes de empezar como esta correlación entre la salud mental y el uso de videojuegos, quiero empezar con algunos términos, algunas definiciones importantes básicas para poder entender como bien en dónde, por dónde pueden tener influencia tanto las redes sociales como los videojuegos, ¿no? Que a fin de cuentas un videojuego también tiene muchos elementos de una red social, ¿no? En especial, pues algunos videojuegos multijugadores, ¿no? En donde pues tienes que hacer interacciones con muchísimas personas para poder alcanzar ciertos objetivos cuando se trata de hacer algo en grupo, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir la presentación, ¿sale? Cuando tengan alguna duda, yo lo que les propongo, no sé qué les parezca, es que si quieren pongamos todas las dudas hasta el final, ¿sale? Y entonces ya cuando ya termine la presentación, podemos ir viendo todas estas Hasta que dudas, ¿no? termine la No sé si sacamos, les güey. Y parece. esta la conecto sin pedo. Hola. Creo que hay un micrófono prendido por ahí. Ya Gracias. se silenció. Listo. Entonces, ¿qué les parece esa modalidad de que todo lo digamos ahorita, todo lo presente y al final las preguntas o quieren interrumpir? ¿Cuál les parece más interesante? Yo opinaría que al final, doctor. Ok, perfecto. Entonces al final, por ahí también hay otros micrófonos que tal vez están escuchando. Sí, yo ahorita lo voy silenciando. Perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿sale? Primero que nada, pues bueno, que los videojuegos tienen muchísimos elementos, pero así impresionantes, ¿no? Han estado evolucionando en todos estos 40 años, entre comillas, porque pues en realidad se han muchísimo más. Uy, ese micrófono. Tienen muchísimo más tiempo, ¿no? Nada más que se dieron como este boom a partir de Nintendo, de Intellivision, del Atari y demás, pues 40 años para adelante, ¿no? Entonces se han estado evolucionando de una manera increíble al grado de que se pueden utilizar para muchas otras ventajas que lo vamos a ver casi hasta el final de la presentación. Y claro que esto pues ya actualmente es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra convivencia social, por supuesto, ¿no? Aunque algunos digan, pues no, yo no juego videojuegos, pero ¿qué tal si estás jugando Candy Crush o estás jugando Sudoku, que pues, ahorita actualmente como que volvió a tener un boom, ¿no? En redes sociales, el Wordle, que hace poquito fue también otro boom, ¿no? Muy importante. Entonces, todas esas cosas, a fin de cuentas, tienen una cierta interacción de tipo de videojuego, ¿no? Desde lo muy básico hasta lo muy complejo, ¿no? Como los multijugadores, los RPGs masivos multijugadores en línea. Entonces, todo esto es parte de nuestra sociedad actual y de nuestra socialización, ¿no? Entonces, para entender esto, vamos a hablar de dos cosas rápidas para tener como esta parte, estos términos bien específicos. Primero hay que hablar de la socialización. Rápido, se los voy a decir. Existe la socialización primaria que ocurre al interior de la familia. Van a ser los padres los encargados de enseñar las normas, las reglas y sobre todo los valores. Esto es sumamente importante porque todo lo que vamos a aprender de nuestros padres lo vamos a aplicar en el día a día. Y esto también, al fin de cuentas, es parte de esta situación que pues, conlleva el uso de los videojuegos, porque muchas veces creen que los videojuegos son los culpables de muchas cosas, cuando pues en realidad vienen desde un descuido de una situación familiar, ¿no? Desde donde no se atienden ciertos problemas familiares. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo, desde dónde viene esta sociabilización primaria. Y ya la secundaria justamente es cuando ya se empieza a recibir la influencia de otros agentes, como los amigos, la escuela, las modas, ¿no? El medio de comunicación, trabajos y por supuesto, pues los videojuegos también tienen una influencia en cuanto a la sociabilización, bien importante y que nos ayudó durante la pandemia. Que en este momento pues no lo vamos a hablar como tal, pero sí nada más quiero dejar en claro que fue algo que ayudó bastante a pasar
estos años desagradables de pandemia donde estábamos completamente encerrados, ¿no? Y no podíamos salir a hacer esta sociabilización en persona. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que sucedió con estas socializaciones a distancia, ¿no? Esta socialización pues, a través de medios digitales que se ha estado dando con medios, con redes sociales y con videojuegos, por supuesto. Hay procesos muy similares con la socialización cercana. Muchas veces piensan o las personas dicen que los videojuegos no te hacen social, te encierran, te alejan o te aíslan de la sociedad. Y pues la verdad es que eso hay que manejarlo y hay que empezar a quitar ese tipo de desinformación porque no es así, ¿no? Hemos visto que ha ayudado a a mejorar mucho la sociabilización a distancia a través de este tipo de plataformas y les ayudó a muchos adolescentes, a muchos niños a poder pasar el rato, como les decía, en la pandemia. Prácticamente, así, una cuestión muy rápida, hay 5 categorías principales dentro de la socialización y sociabilización a distancia y cercana, que es el aprendizaje social, ¿no? La identificación, la asimilación de este tipo de conductas que puedes, pues ya te identificaste con tu grupo y asimilas ciertas cosas de este grupo, las internas o haces la internalización de este tipo de conductas de lo que puedes empezar a interactuar o intercambiar a través del diálogo y te vas a adaptar a ese grupo o puede haber una cuestión de desadaptación en donde a lo mejor hay una situación problemática con la persona. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se está pudiendo adaptar? A lo mejor está pasando por una situación de estrés, una situación de ansiedad, alguna cuestión de depresión o algo más, ¿no? Muchas veces es lo que tenemos que empezar a ver más allá de solamente decir no se está adaptando, sino que hay que entender que es un concepto, un constructo muy complejo, ¿sale? Rápidamente, pues ustedes ya saben, ¿no? El adolescente es el principal consumidor de todas las redes sociales, de por supuesto los videojuegos, claro está. Aproximadamente se dice que así en promedio, ¿no? Pasa 42 minutos al día, pero bueno, esto ya si haces una cuestión muy de promedio que agarras a todos los adolescentes, por supuesto que hay adolescentes que van hasta 4 horas, 5 horas, 6 horas, hay otros que están 1 hora, ¿no? En las redes sociales, esto va a depender mucho de cuántas funciones, cuántas cosas estén haciendo al día. Entonces, se dice que 42 minutos al día en promedio por cada adolescente, ¿no? Supuestamente. El 95% de los adolescentes tienen acceso a un smartphone actualmente y también en México ya eso se sabe perfectamente que es un aproximado del 85 al 90% que tiene acceso a un teléfono inteligente y actualmente se están haciendo muchas más aperturas para conseguir ciertos planes, para limitar o para desaparecer esa brecha digital, ¿no? Que está teniendo pues personas que no tienen los recursos suficientes para poder tener cierto tipo de tecnologías, afortunadamente, ¿no? La dominancia de las redes sociales van a crear un ambiente complejo para los padres, para los proveedores de salud y para los creadores de nosotros, las políticas públicas. Entonces, esto es importantísimo porque todo lo que tenemos que entender actualmente, en especial en salud mental, ¿no? Cualquier entendimiento de la salud mental del adolescente y por supuesto también del adulto, debe contemplar el uso de las redes sociales. Así, eso es definitivo. Y como les decía, pues los videojuegos también tienen una cierta capacidad de fungir como una especie de red social, por supuesto. Bueno, pues ustedes conocen Minecraft, ¿no? Claro que pues ahí tenemos muchísimas interacciones, ya saben cómo funciona, ¿no? Hasta Tortilla Land y este tipo de cosas que suceden con streamers famosos que hacen muchísimas interacciones y bueno, a través de Twitch y de otro tipo de plataformas. Rápidamente para saber cómo está la situación del uso de redes, ¿no? Se dice que actualmente pues, Facebook sigue siendo líder, ¿no? Casi 3 millones, casi 3.000 millones de usuarios en el mundo tienen Facebook. YouTube también le sigue teniendo bastante, 2.500 millones. Instagram está ya en 1.400 millones y TikTok es el que está dando el boom y cada vez hay más y seguramente va a ir en subida exponencial. La verdad es que TikTok está llamando muchísimo la atención. Por supuesto están las otras, ¿no? Que también son importantes. Reddit, Twitter, que pues
sí tienen cierta importancia, pero las principales siguen siendo Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, definitivamente, ¿no? ¿Para qué usamos las redes sociales y para qué usamos también algunos videojuegos como medio de comunicación, herramientas para la interacción social, consumir y crear contenido? Porque acuérdense que hay muchos creadores de contenido, por supuesto la comercialización y algunos otros, ¿por qué no? Búsqueda de trabajo como lo que puede ser LinkedIn, ¿no? Muy bien, el uso de las redes sociales van a permitir las interacciones en línea entre los jóvenes y pueden usarse en ambientes solitarios o sedentarios. Puede haber esta retroalimentación entre pares a través de las redes que van a generar cierta influencia en los usuarios, aunque realmente es complejo. En algún momento se decía que no está claro si era positivo, negativo, neutral. Se sigue todavía teniendo este debate importante porque ya en los últimos reportes hemos visto que están saliendo algunos efectos en la salud mental, ¿no? Cuando se siguen ciertos patrones de algunos influencers que pues tienen esta positividad tóxica, ¿no? En donde pues dicen, no, hay que hacer muchísimo ejercicio porque es lo importante en la vida y es lo único que debe de valer la pena, casi casi es como su discurso. Y realmente pues no todas las personas tienen el acceso, no todas las personas pueden, y empiezan a hacer estas comparaciones con los cuerpos, con estos cuerpos arquetípicos que quieren llegar a ser, y eso les puede llegar a provocar una cierta frustración hasta desarrollar un trastorno mental. Eso es importantísimo porque es lo que se está viendo actualmente con este uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, como les decía, los jóvenes pueden ser más sensibles a estas reacciones y desarrollar un trastorno mental. Algunas cuestiones positivas, por supuesto, es la facilidad de interacción social, el sentido de pertenencia, establecer la red de apoyo, que es bien importante. Muchas veces pueden recibir mucho apoyo a través de las redes sociales, que eso es algo muy bueno, pero también hay algunas otras cuestiones negativas, que es bien importante, la deprivación de sueño, que les puede llevar pues, a tener unas fallas en la escuela, en el trabajo, ¿no? Por supuesto, ponerse más irritables y demás. Uso compulsivo de Internet, en donde pues, constantemente están conectados y no pueden dejar de utilizar este tipo de redes. Y claro que el cyberbullying, que está muy presente y que no se ha podido, no, realmente detenerlo es casi imposible y hasta utópico. Lo que más tenemos que hacer es una visión hacia tratar a la persona que sufre el cyberbullying, porque pues bueno, la verdad es que para poder saber desde dónde viene el cyberbullying es muy difícil por todo este anonimato, y a la persona que sufre el cyberbullying la puede llevar a la depresión y por supuesto a cometer ciertas conductas como lo que puede ser el suicidio, ¿no? Entonces es bien importante entender qué es lo que sucede dentro de todo esto, porque también pasa dentro de los videojuegos, ¿no? Una cuestión donde están constantemente molestando o acosando a una persona, y claro que pues una persona que tal vez quiere disfrutar 1 hora, 2 horas de distracción a través de un videojuego que tal vez lo hace sentir bien y recibe cyberbullying, pues bueno, definitivamente lo va a llevar a tener cierto desagrado y desarrollar algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, esto es si bien importante, no hay razón para pensar que el celibato digital va a ayudarlos a ser adultos más saludables, felices y capaces. Dejar de las redes sociales, dejar todo esto, pues realmente no se trata de estigmatizar las redes, no se trata de estigmatizar los videojuegos, simplemente de entender cómo poder manejarlas fortalecer las cuestiones positivas y tratar de dejar de lado las cuestiones negativas, ¿sale? Difícil, pero se puede lograr. Para entender cómo es cyberbullying, no hay un consenso en la actualidad como tal, ¿no? Pero se puede decir que es una nueva forma de violencia sistematizada. Algunos autores creen que puede ser un problema de salud pública, como les mencionaba. Si ustedes reciben pues, constantemente acoso y acoso y acoso, insultos a través de sus redes, pues la persona pues, va a desarrollar ansiedad, va a desarrollar hasta algún trastorno de alimentación, porque no puede desarrollar muchísimas cosas, ¿no? Depresión y, como les decía, pueden llegar a cometer intentos suicidas o suicidio como tal. Los tipos de violencia pues, pueden ser textos, fotos, audios, videos que se expresan en las redes sociales o en juegos en línea.
y las víctimas pueden ser atacadas en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto es lo que lo diferencia también del bullying, porque el bullying es completamente en persona, ¿ok? Las mujeres van a tener mayor riesgo de tener algún tipo de depresión, de tener algún tipo de ansiedad. Son mayormente son las que más reciben el cyberbullying a través de las redes y también en los videojuegos. Es bien importante cómo a veces están hasta algunas creadoras de contenido que hacen esos videos en vivo, reciben y una y otra vez este tipo de amenazas, este tipo de insultos que pues definitivamente van a mermar su salud mental, ¿no? Pueden presentar de privación del sueño por estar conectadas, porque, pues bueno, a fin de cuentas, estar conectado toda la noche va a tener afectación en el sueño y eso también los va a poner en mayor riesgo de desarrollo de otras cuestiones o van a disminuir y dejan de hacer actividad física, los que los puedan hacer pues más sedentarios, más desarrollar sobrepeso, obesidad y eso les pone en riesgo su salud general, ¿ok? Entonces, en los hombres al realizar o no dejar de hacer una actividad física parece ser un factor protector a pesar de la presencia de cyberbullying, aunque también hay que hablar del machismo que se encuentra pues, dentro de las redes, ¿no? Esta situación del machismo, por supuesto, que va a tener mucha más imperancia en las personas vulnerables y también en las mujeres, por supuesto, ¿ok? Algunos pueden desarrollar trastornos de la alimentación, como les decía, las aplicaciones centradas en uso de imágenes como tal. Pero ahora vamos a hablar como tal ya de los videojuegos, ¿no? Algunos videojuegos, vamos a entrar bien de lleno a las cuestiones de los videojuegos, tienen mejoras emocionales. Van a ayudar a la ansiedad. Muchas personas pueden mejorar la ansiedad de ese momento y al manejo de estrés. Quiero que quede súper claro, no es un tratamiento, hasta el momento no se considera como tratamiento para la ansiedad o para el estrés, puede ser coadyuvante, ¿ok? Y ahorita que vamos a hablar también del gaming disorder más adelante, que también ya en español pues, estamos tratando de hacer una traducción más específica, como el trastorno por uso problemático de videojuegos o uso excesivo de videojuegos, algo mejor algo por el estilo. En esa situación vamos a esclarecer cuándo ya esta parte no es que le esté ayudando a la ansiedad, ¿ok? Pero definitivamente, pues, ¿cuántos de ustedes no han usado o no han jugado Mario Bros. O algún otro tipo de videojuego, ¿no? En donde les ayuda justamente a disminuir este estrés, este tipo de ansiedad, ¿no? Aquí les voy a hacer también otros términos rápidos porque esta parte de la cognición es bien importante, justamente es donde van a tener efectos positivos los videojuegos, como ya se ha visto durante ya muchísimos años, ¿no? Ya prácticamente 10 años de estudios que han estado tratando de quitar este tipo de estigmas, este tipo de desinformación en donde solamente los videojuegos generaban maldades, ¿no? Y violencia y demás. Ya estamos en otra era, ya se está tratando de quitar toda esa desinformación y por supuesto a través de muchísimos estudios científicos, metaanálisis y demás, donde se puede corroborar esta ventaja del uso de los videojuegos, del uso casual de los videojuegos, ¿sale? Entonces rápidamente la cognición va a tener como muchos rubros, ¿no? Que pueden ser la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas como la planeación, la cognición social que se refiere a como reconocer lo que el otro o la otra persona está sintiendo o está tratando de pensar, ¿no? Como esta parte de la teoría de la mente, de reconocer las emociones de lo que está pasando la otra persona. Y por supuesto también la habilidad motora. Todo eso son las funciones cognitivas que tenemos en nuestro cerebro. Bien interesante toda esta parte. Y así como estos dominios, dentro de la atención compleja se encuentra la atención continua, la atención selectiva, la atención dividida y la velocidad de procesamiento. Todo eso abarca la atención, que por supuesto algunos videojuegos se ha visto que mejoran este tipo de función cognitiva. Sin embargo, por ejemplo, en algunas personas con trastorno por déficit de atención, los puede llevar a tal punto que realmente lo único que se pueden generar es un uso excesivo o problemático de videojuegos porque
como están tan atentos en esa parte, en ese estímulo, están constantemente utilizándolos, ¿no? Entonces, eso es como importante entenderlo. Algunos otros, como las funciones ejecutivas, como la planificación o la planeación, la toma de decisiones o la memoria de trabajo, se ha visto que mejoran a través de videojuegos como los RPGs o los juegos masivos en línea. Los juegos multijugador masivos en línea, que son también RPGs, como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Final Fantasy VII, que es prácticamente un RPG, ¿no? De los más populares, existen una cantidad impresionante, ¿no? Triangle Strategy y cosas más, que justamente mejoran este tipo de funciones, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, te tienes que adaptar, tienes que entender las reglas, tienes que utilizar cierto tipo de elementos para poder, pues, ganar, ¿no? Prácticamente. Algunas otras cosas, la memoria, el aprendizaje y la memoria también pueden llegar a mejorar a través de esto, como la memoria inmediata, la memoria reciente, la memoria a largo plazo y el aprendizaje implícito. Y algunas otras cosas como la parte motora. En general, juegos de acción como lo que es Call of Duty o Grand Theft Auto, se han visto que mejoran mucho esta parte motora porque pues, tienen que reaccionar rápidamente, ¿no? En especial para poder tener una mejor percepción visual de las cosas, las habilidades constructivas, las percepciones motoras y por supuesto esta forma de aprender a cómo reaccionar, ¿no? Las praxias y las nocias, que son la forma en la que podemos llegar a tener estos procesos automáticos. A través de este tipo de videojuegos se ha visto las mejoras y por supuesto a través de otro tipo de juegos que mantienen las funciones motoras importantísimas. Aquí, digamos, tenemos esta parte, ¿no? Un esquema del cerebro en donde podrían, en general, muy en general, tener esta acción positiva de los videojuegos, ¿no? En la red, por ejemplo, frontoparietal, la asignación de recursos top-down, el reclutamiento en tareas atencionalmente exigentes, como les mencionaba, que necesitan mantener esa atención, ¿no? En la corteza cingulada anterior, la atención selectiva y dividida, que es bien importante para poder decir, esto sí lo necesito mantener y en esto tengo que tener mi atención para dos procesos al mismo tiempo. La corteza prefrontal ventromedial para la asignación de recursos top-down también, como la red frontoparietal. La corteza entorrinal, ¿no? Vaya, que es prácticamente el olfato para una orientación espacial. El hipocampo derecho para la representación mental de objetos es bien importante para también la ubicación y el reconocimiento de lugares. Manipulación mental de objetos, pues, es decir, para que podamos moverlos, ¿no? Recordarlos y moverlos en nuestra cabeza y tratar de orientarnos. Orientación espacial y memoria espacial, bien importantes para ubicarnos en un dungeon, ¿no? Exigentes y funciones ejecutivas como la planeación, ¿sale? Ok, parece ser que el internet está fallando un poquito. Disculpen por esa pequeña falla de mi lado. Ahora, Minecraft, este es el juego así maravilla, ¿no? La verdad es que es uno de los más populares, prácticamente 110 millones de usuarios en el mundo aproximadamente. Y lo que se ha visto es que este videojuego en particular ha mejorado o mejora el sueño en las personas que lo usan de manera casual, ¿no? Las personas que pueden llegar a tener pesadillas al usar este tipo de videojuegos que pues, son bastante tranquilizadores porque pues es prácticamente tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por eso es un sandbox, ¿no? En donde puedes hacer desde una pequeña casa hasta recrear ciudades, ¿no? Como muchos lo hemos visto. Pues, en estas personas pues, se pueden detener las pesadillas y hasta en algunos casos se puede llegar al estado de sueño lúcido. O sea, el sueño lúcido es donde tú puedes llegar a controlar el sueño como tal, ¿no? También se ha visto que, como les mencionaba, les ayuda a disminuir los síntomas, no tratamiento como coadyuvante, ¿sale? Eso es bien importante que quede claro. Para la depresión, la ansiedad y el estrés.
en especial, y en algunas personas pues que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como pues personas con alguna discapacidad motora o visual, o que se encuentren dentro de poblaciones especiales como población LGBT, pueden disminuir los síntomas depresivos ya que aumentan esta capacidad de sociabilización en el lugar y encuentran o pueden tener un sentido de pertenencia en este lugar, ¿no? Esto es bien importante porque muchas de estas personas pues se sienten como desplazadas, ¿no? Por eso estas poblaciones son vulnerables y se encuentran desplazadas y gracias a los videojuegos pueden encontrar este sentido bien importante de pertenecer a un grupo. Todos los seres humanos queremos pertenecer a un grupo. Eso es bien importante, ¿no? Porque nos da el sentido de vida, a fin de cuentas, ¿no? Es una cuestión social. Prácticamente, ¿no? Como para decir, ya que supimos o ya que vimos un poquito de cómo son las funciones cognitivas, ¿no? Y más o menos dónde están parados esta parte cerebral, los videojuegos van a poder mejorar este tipo de funciones, en especial porque fortalecen la memoria y el aprendizaje. En muchas personas van a mejorar el control de los movimientos, ¿no? En especial, pues como les mencionaba, como Call of Duty, donde tienes que reaccionar rápidamente, ¿no? Algunos como los Excel Games, que puede ser como Beat Saber o Just Dance, ¿no? Donde tienes que hacer movimientos importantes para coordinar ante lo que te presentan enfrente. Mejoran las áreas correspondientes a las tomas de decisión. Tetris prácticamente, ¿no? Casi todos lo conocemos, entonces tienes que reaccionar rápidamente para decir, aquí meto la figura para que me dé una línea y no vaya a perder, ¿no? Entonces todo eso es bien importante. Pueden activar las áreas para el desarrollo de funciones ejecutivas y planeación. Entonces todo esto es bien importante y se ha visto una y otra vez a través de varios estudios, ya desde hace muchos años, como les mencionaba, que mejoran este tipo de habilidades, de funciones cognitivas. Por supuesto, la influencia en la interacción social de los videojuegos. Algunos van a promover esta interacción y, por supuesto, las amistades. Es más, hasta algunos hasta se llegan a casar, ¿no? O sea, se conocen en el videojuego, hasta se casan dentro del videojuego y luego se casan en la vida real, ¿no? Muy interesante ese fenómeno y pues bastante bonito, bastante padre, ¿no? Que puedan conocer personas que tengan este mismo gusto. Algunas personas con fobia social van a mejorar sus relaciones personales a través de los juegos en línea, ya que pues, les permite, por ejemplo, iniciar el chat, ¿no? Iniciar alguna situación fácil, no están en esta dificultad que para estas personas se les dificulta estar en un lugar abierto con muchas personas para empezar la interacción social. Esa es la situación que llegan a tener estas personas con fobia social y pues en el videojuego empiezan a tener un poco de seguridad y van avanzando a través de estas interacciones, ¿no? Los estudiantes que juegan en línea con otros tienden a ayudar a los demás en situaciones reales. Bien importante este trabajo en grupo. Y algunos juegos pueden desarrollar habilidades para la resolución de problemas y negociación. Cosas definitivamente importantísimas para la vida real, ¿no? Algo que también quiero que quede súper claro, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, es que los videojuegos son violentos y nos van a generar violencia. La verdad es que no hay una evidencia como tal, ¿no? Ya una y otra vez se ha dado a través de varios metaanálisis, varios estudios científicos, que los videojuegos, bueno, ahí les pongo en la parte de hasta abajo, ahí están las referencias, ¿no? Por si quieren llegar a buscarlo en las revistas científicas. Estos videojuegos pues realmente no generan violencia, o sea, los juegos de contenido violento no son los responsables como tal de la violencia que pueden llegar a generar las personas. La violencia es muchísimo más compleja, más sistematizada, se va desarrollando a través pues, de lo que vas viviendo en la vida, lo que vas teniendo en tu ambiente. Si vienes en una familia violenta, en donde pues la forma en la que resuelven problemas es a través de golpes, pues claro que tú vas a aprender a resolver las cosas con golpes. Entonces esa es la cuestión de cómo se va desarrollando la violencia. Prácticamente es una cuestión, como les decía, sistematizada, ¿no? Y multifactorial. No es el videojuego el responsable de la violencia, es todo lo que hay alrededor de. Entonces,
Como les decía, no hay conducta agresiva y no van a desarrollar esta afectividad embotada, ¿no? Porque algunos dicen, no, es que se desensibilizan ante ciertas situaciones que viven en los videojuegos y la verdad es que pues no es así, no es el videojuego, ¿no? Nuevamente es lo que viven en el día a día. Y pues bueno, hemos llegado a tal punto, ¿no? En donde el videojuego se puede utilizar, algunos muy específicos, desarrollados así bien específicamente para ciertas cosas, se puede utilizar como tratamiento. Aquí sí, no para ansiedad, no para estrés, no para depresión, pero sí, por ejemplo, para trastorno por déficit de atención. El Endeavor RX, que actualmente solamente se encuentra en Estados Unidos, fue aprobado por la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es la que aprueba todos los medicamentos prácticamente y todos los tratamientos para las enfermedades, y lo aprobó para déficit de atención en junio de 2020. Súper interesante, ¿no? Porque en qué momento hubiéramos dicho, bueno, se puede utilizar el videojuego para tratamiento, ¡puf! Qué maravilla, ¿no? ¿A qué punto hemos llegado afortunadamente? Y claro que tenemos esta otra parte que se conoce como gamification en inglés, tratando de ponerlo en español, podríamos llamarle gamificación o ludificación, que pues es la forma del aprendizaje a través de ciertos elementos que se presentan en los videojuegos, ¿no? Con motivo, con el objetivo de motivar al alumno a través de este tipo de formas para que puedan aprender más interesadamente, ¿no? Porque muchas veces se pierde el interés a través del sistema básico de aprendizaje. Entonces, esto es bien importante de la gamificación, porque al fin de cuentas le va a dar autonomía al alumno y el control que son prácticamente los pilares de esto, que lo va a llevar al trabajo autotélico como tal, ¿no? ¿Se pueden utilizar los videojuegos como terapia? Hasta el momento todavía se queda como en, híjole, espérense, ¿no? Eh, este es como un algoritmo de lo que se puede utilizar, ¿no? De lo que puedes hacer con el videojuego. Tú estás jugando y de repente, pues ya llevas como algunos días, algunas semanas sintiéndote mal, ¿no? Sintiéndote bastante triste o bastante ansioso. Y lo que se trata de hacer, pues bueno, como tú buscas ya también a través del videojuego tratar de disminuir ciertos síntomas o la búsqueda de la gratificación, pues ¿por qué no utilizar ese videojuego para poder acercarte a esta parte de la salud mental, ¿no? Esto es como una especie de algoritmo en donde pues a través del juego tú te conectas o puedes recurrir a la ayuda y ya te van orientando hacia dónde puedes acudir a pedir ayuda. Actualmente, por ejemplo, PlayStation en Estados Unidos, y eso fue hace meses, o sea, les digo hace 2 meses aproximadamente, ya está aplicando una manera en la que, pues, si te sientes como súper ansioso, te da como la notificación, si te empiezas a sentir así, como muy abrumado, triste y demás, le pones cierto comando, no recuerdo en este momento cuál era el comando, y te contacta con algunas instituciones de salud mental para que puedas acudir a ello. Algo maravilloso, algo fantástico porque acercan más fácilmente pues, al usuario, ¿no? A los usuarios de los videojuegos que realmente le puede ayudar a disminuir estos síntomas y a que pues no desarrolle algunas otras cosas o vaya a tomar algún otro tipo de decisión, ¿no? Pero bueno, hasta este momento hemos hablado de lo maravilloso de los videojuegos, pero claro que toda situación pues, puede tener una cierta desventaja y en este caso sí hay desventajas, sí tenemos que hablar, ¿no? De esta cuestión que ya está bien estudiado, ya bien aprobado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que es el gaming disorder, o en español, como les decía, se está tratando de hacer un consenso de la traducción, es el trastorno por uso de videojuegos o trastorno por uso problemático, uso excesivo de videojuegos, para quitar también esta traducción mala que le pusieron como adicción a los videojuegos, ¿no? Entonces, hasta el momento, esta es la forma en la que se puede utilizar. Ya está reconocido en el CIE 11, ¿no? Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª edición,
desde el 2018, pero ya completamente aprobado y modificado en el 2022. Bien importante, apenas, o sea, en enero de 2022 ya fue cuando dijeron, ok, sí, ya, vamos a darle bandera verde, porque, bueno, se dio bandera verde a toda la CIE 11 prácticamente, ¿no? Entonces ya se empieza a hacer esta modificación de cosas. En el DSM-5 estaba, que es, bueno, para nosotros es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, en su quinta edición. Ya se reconocía un poco desde 2013, aunque estaba en los apéndices, en donde tú tienes que hacer más investigaciones, o sea, no se reconocía como tal, como un trastorno, sino como una cosa que se tiene que estudiar mucho más. Y a la fecha sigue en ese apéndice, ¿no? Como que todavía no quedan muy convencidos de este trastorno. En los criterios del CIE 11, ¿no? Para que lo tengan bien identificado, se dice que debe cumplir estas tres cosas principales, ¿no? Que sea una dificultad para controlar el tiempo de juego, o sea, que realmente no lo puedas controlar y tú digas, yo voy a jugar 1 hora y de repente ya estás jugando 4 horas, ¿no? Por ejemplo, prioridad por realizar la actividad del videojuego por encima de cualquier otra actividad. Esto es bien importante porque dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de tener a lo mejor salidas con sus amigos o pues si tienen alguna pareja, pues totalmente la dejan de lado. Esto se acompaña de un aumento en la conducta compulsiva a pesar de las consecuencias negativas, como a lo mejor perder trabajo, salir mal en la escuela, perder a la pareja, perder amistades o tener problemas familiares, ¿no? O sea, es como un todo, ¿no? Todas estas esferas. Y pues la persona sigue jugando a pesar de percibir todas estas situaciones. Y todas estas conductas, ¿no? Se dice que se debe de presentar por 12 meses, o bueno, 1 año prácticamente para que podamos hacer el diagnóstico de gaming disorder. Si, por ejemplo, es tal o tan severo que ya recurre a una ayuda, ¿no? Que se da cuenta que ya recurre a una ayuda, se puede hacer el diagnóstico a pesar de que no cuente con el tiempo necesario, ¿sale? Eso también es importante. Y dentro de las modificaciones que se le hizo en el CIE 11, es, por ejemplo, si lo utilizan como alguna cuestión para trabajo, porque definitivamente ahorita los videojuegos también te pueden generar muchísimo trabajo, ¿no? Que lo utilicen como un hobby muy esporádico, por ejemplo, que, pues, bueno, si está jugando 4 horas, pero a lo mejor es un fin de semana en donde no tiene nada que hacer, pues, ok, está bien, ¿no? También hay mucha gente que lee durante 12 horas seguidas, ¿no? O que está escuchando solamente música durante horas y horas, o que simplemente hacen el binge watch de alguna serie, ¿no? Y se avientan una temporada entera en una sentada, pues ¿por qué no también en los videojuegos es completamente aceptable, ¿no? Eso no quiere decir que tenga un problema con el videojuego, por supuesto. Entonces, nada más como para que entiendan cómo son los criterios dentro del DSM-5, específicamente se van a los juegos en línea, no hacen como tal una generalización de todos los videojuegos. Entonces se van a los juegos en línea y hay una preocupación excesiva por jugar en línea, síntomas de abstinencia cuando dejan de jugar, tolerancia, ¿no? Es decir, que tienen que estar jugando para poder tener el mismo efecto. No puede controlar la participación en juegos en línea, hay pérdida de interés en otras actividades. O sea, prácticamente es un poquito parecido a los del C11, nada más que con otras cosas. Por ejemplo, un copy-paste, ¿no? O sea, un copiado y pegado tal cual de los criterios de una sustancia, ¿no? O sea, prácticamente dijeron, bueno, pues si las anfetaminas y la cocaína genera tolerancia y abstinencia, pues también el uso de videojuegos te va a generar abstinencia y tolerancia. Realmente pues ya sabemos que no se trata, no es la misma, la misma fisiopatología, ¿no? O sea, la fisiopatología es lo que habla de cómo funciona los neurotransmisores y cómo te afecta al cerebro prácticamente, ¿no? La epidemiología, es decir, qué tan frecuente es, ¿no? De este trastorno, realmente puede variar muchísimo dependiendo de la bibliografía en la que se base uno. Se dice que puede ir desde hasta el 0.6% de todos los videojugadores o hasta el 3% de todos los videojugadores. Eso es bien difícil porque como los criterios han estado como muy diversos,
no podemos llegar a ese consenso de decir que sí, esta efectivamente es la epidemiología. Pero bueno, tenemos un pre, ¿no? O sea, un preconcepto de, pues, a lo mejor el 3% de todos los videojuegos pueden presentar este problema de gaming disorder. Sí, por supuesto que hay casos extremos, ¿no? Y seguro ustedes han visto estas noticias, ¿no? También cómo les encanta a los noticieros ser fatalistas y ser sensacionalistas, ¿no? Porque pues, es lo que va a generar dinero, lo que necesitan los medios prácticamente, donde, ay, no, tras intenso maratón encuentra muerto a videojugador. Bueno, pues sí, claro, si yo me quedo sentado durante horas y horas y horas sin moverme, comiendo mal, haciendo corajes, estrés y demás, y pues ni siquiera duermo, pues claro que voy a tener hasta un problema, pues que me puede llegar a generar un infarto, ¿no? Porque pues estamos como procoagulando en esta cuestión sedentaria. Por eso es importante, lo que sí se tiene que combatir es el sedentarismo que muchas veces se asocia a este tipo de videojugadores, ¿no? Entonces sí es importante romper esa parte y por qué no juntar las dos cosas, ¿no? Que puedan hacer ejercicio y que puedan jugar videojuegos o jugar los Excel Games, que pues, prácticamente te mantienen haciendo ejercicio todo el tiempo, ¿no? El Ring Fit de Nintendo Switch, que fue hace poquito, bueno, hace 3 años aproximadamente, pues fue todo un éxito, porque realmente a muchas personas les ayudó en la pandemia, es más, hasta a mí me ayudó mucho porque pues, me mantenía bastante activo y era muy divertido, ¿no? Entonces, pues, ¿se pueden combinar las dos cosas? Claro que sí. Ahora, hay una cuestión que se le conoce psicológicamente como esta parte del flujo, ¿no? En donde, pues, la persona está constantemente generando gratificación, ¿no? A través de tener un high score. Entonces tú llegas al high score y entonces te genera como, ay, qué padre se sintió, ¿no? Y otra vez empiezas a tener otro high score y empiezas a tener esta parte de, uff, ahí me quedo, que se le conoce como el flujo, pero en un punto puedes llegar a esa parte del hiperflujo, en donde hay un desgaste de la felicidad que te está provocando esta situación del uso de los juegos. Pues esa tanta emoción es lo que te puede llevar a tener esta conducta compulsiva de los videojuegos, ¿no? Donde tengas esta gratificación tan fuerte, que es lo que estás buscando prácticamente, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a tratar el gaming disorder? Primero que nada, se tiene que saber la causa subyacente, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? La verdad es que lo que hemos visto del gaming disorder es que siempre hay algo que lo va a desencadenar. Trastornos de ansiedad, trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, depresión, o definitivamente pues el hecho de estar en un ambiente familiar violento, pues a lo mejor puede ser la forma en la que están tratando de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y pues llegan a tener este tipo de conducta compulsiva. Se recomienda que si estás sufriendo el gaming disorder, se empiece con terapia cognitivo-conductual, por supuesto, y claro, los medicamentos en su caso, ¿no? Algunos antidepresivos en su caso, dependiendo del número. Y si son padres, ¿no? Si los padres son los principales o los responsables aún de los menores de edad, por supuesto, se tienen que poner los límites claros con la consecuencia que ya se había hablado desde antes, ¿sale? Es importantísimo porque muchas veces se piensa que pues, los niños no entienden cosas o no saben de cosas, pero la verdad es que eso es falso. Los niños entienden bastante bien sobre los límites y sobre las consecuencias. Entonces se les puede dar desde los 4 años prácticamente el cómo puede tener las consecuencias de sobrepasar esos límites, ¿sale? Eso es bien importante. Y hay recomendaciones de tiempo en pantalla. En especial, pues nos vamos a las poblaciones muy infantiles, ¿no? Se dice que menores de 2 años realmente no se recomienda que tengan pantallas, ¿no? Esta parte en donde los smartphones se han vuelto niñeras, ahí sí es un error, ¿no? Es un error de los padres, es un error, pues a lo mejor de alguna cuestión de salud pública, en donde no se les ha dado esa advertencia porque pues, lo que puede provocar es que como está sobreestimulado, no duerme las suficientes horas el niño para poder descansar adecuadamente y puede generarle irritabilidad y por supuesto problemas de crecimiento, porque el crecimiento se da principalmente en el sueño. Entonces, menos de 2 años no se recomienda. De 2 a 4 años se recomienda que sean así máximo 60 minutos al día,
frente a pantallas y que además se acompañe de actividad física, siempre es lo importante. Y ya mayores de 5 años en adelante, lo máximo que se recomienda son 120 minutos. Por supuesto que pues a veces hay vacaciones, hay puentes, hay cosas así, entonces pues cada 120 minutos a cada 2 horas se pueden tomar una pausa, ¿no? También para moverse, para hacer ejercicio, para evitar lesiones, porque también la espalda se puede llegar a lesionar por la postura, pues, etcétera, etcétera. Entonces se recomienda que se hagan pausas de media hora y después continuar con la partida, ¿no? Entonces son como recomendaciones muy generales, ¿vale? Y pues bueno, ya, prácticamente es todo. Ahí les dejo algunas redes sociales. La de Twitch también es prácticamente igual que las otras. Y pues nada más. Déjenme. Ahora sí ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Me fui muy rápido? Preguntas, ¿pueden levantar su manita o desactivar su micrófono? A ver, grupo 21. Ajá. Creo que, ¿cómo desactivamos el micrófono? Grupo 21, pregunte. Es que tiene desactivado su micrófono. Sí, yo tengo una pregunta. Ahí está, ya, ajá. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que solamente lo conozco virtual? ¿Cómo lo puedo ayudar si está recibiendo ciberbullying? Ok, sí, es complicado. Primero que nada es preguntarle cómo está, ¿no? Cómo se siente a través del cyberbullying, ¿no? Porque como les mencionaba, el cyberbullying te puede llegar a generar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Depresión, así muy rápidamente, es no tener energía, no tener ganas de hacer cosas, perder la motivación o perder el placer por las cosas que antes te gustaban, tener tristeza, tener esta situación en donde te sientes culpable constantemente. Eso es depresión, ¿sale? Tiene que ser por un tiempo mínimo de 2 semanas y demás. Entonces es más bien preguntarle el cómo se siente, qué es lo que percibe a través del cyberbullying, ¿vale? Y ayudarle y decirle, bueno, existen esas cuestiones del anonimato que siempre va a existir desgraciadamente, y más en estas situaciones de redes sociales, ¿no? En donde pues no les permite verificarse, ¿no? A todas las personas, y muchos se escudan con ese anonimato para generar este tipo de violencia. Entonces es escucharlo, saber si está pasando por algo muy difícil, y a veces uno cree que el hecho de preguntar sobre si se quiere hacer daño o si se quiere, o si tiene intento de suicidarse o de quererse matar, eso le va a llevar a la idea, eso es falso. Al contrario, le puede abrir una puerta de quererse abrir más a través de cómo se está sintiendo, ¿no? Y si tú encuentras esa parte, pues lo que te compete es, primero que nada, escucharlo bien, que es la escucha efectiva. Y si ves situaciones como las que te comentaba, de una depresión, un trastorno de ansiedad o de plano alguna conducta autolesiva, ahí le puedes recomendar pues, que vaya con algún profesional de la salud mental, ¿no? Eso es definitivo, ¿no? Para que se vaya como ir normalizando esta parte. Si lo ves que de repente se pone o se pone muy a la defensiva, porque a veces es duro, ¿no? El hecho de que te digan, no, ¿por qué no vas con el psicólogo? ¿Por qué no vas con el psiquiatra? ¿No? Que para eso también es esta plática, ¿no? Para quitar ese tipo de estigmas. Pues en ese momento tú le dices, bueno, hay muchas personas que pueden estar pasando por lo mismo que tú, y afortunadamente pues se tiene esta forma de atacar, de actuar, ¿no? De decirlo, y pues se puede tratar, ¿no? Hay tratamiento de la salud mental. Si el cyberbullying lo está llevando a ese tipo de cosas, sí es importante que lo haga. Y también, si es a través de una red social, pues tomarse un descanso de la red social, ¿no? Así como lo hizo hace poquito, por ejemplo, Tom Holland, ¿no?
pues que dijo, ya, ¿saben qué? Por mi salud mental voy a dejar las redes sociales, está bien, no está mal, o sea, al contrario, o sea, te estás autocuidando, que es bien importante el autocuidado, ¿no? Igual si lo estás recibiendo a través de un videojuego, bueno, pues digo, porque también hay bastantes personas tóxicas, por ejemplo, League of Legends, ¿no? En donde son muy, muy tóxicos, con ciertos comentarios, con ciertas cosas. Entonces, dejar ese tipo de cosas, dejar ese tipo de interacciones durante un rato, ¿no? También se le puede recomendar eso. Y definitivamente, pues el bloqueo, ¿no? Hay que bloquear. Bloqueen ese tipo de personas que no les dejan nada, ¿no? No sé si a lo mejor quedó claro. Sí. Igualmente, otra pregunta Ujú. sería, ¿por qué no influye tanto las redes sociales como Twitter o Reddit aquí en México? ¿No influye tanto? Sí, no tanto Eh, igualmente como Facebook o Instagram, que son las plataformas número uno aquí en México. ya, claro. Mira, principalmente porque el número de usuarios de Twitter en México, o sea, realmente son muy diferentes o mucho menor a lo que puede ser, por ejemplo, para Facebook. Y muchas personas lo saben, o sea, muchas personas que tratan este tipo de situaciones digitales, de redes sociales, saben que el público mexicano en Twitter no es tan importante como lo que existe en Facebook y en Instagram. En YouTube. YouTube definitivamente creo que es de lo que más llegamos a consumir también los mexicanos, ¿no? O sea, y Facebook, pues también tiene esta asociación con muchos planes de telefonía, donde como son gratuitos, pues la gente prefiere no gastar en eso. Entonces, por eso también Facebook es tiene tanta influencia en nuestra cultura mexicana, ¿no? Y Twitter pues sí se queda muy de lado porque pues también no es la cantidad de usuarios. O sea, realmente Twitter sí está catalogado como, existe, está bien y sí puede ser hasta cierto punto parcialmente influente, pero no es tan influente como Facebook por la cantidad de usuarios, principalmente. Y mucha gente también lo deja. Reddit también, Reddit es prácticamente un 4chan, ¿no? En donde pues, no lo conoce tanta gente. O sea, realmente son redes sociales que pues muy pocas personas de México la conocen e interactúan. Entonces no se consideran importantes en la sociedad mexicana por el número de usuarios, principalmente. Las que sí tienen muchísima influencia, y nuevamente te lo repito, es más, hasta TikTok le gana, muchísimo más le gana a Twitter. Entonces esas son las principales situaciones por las que tienen más influencia en nuestra sociedad mexicana. En el chat había una pregunta. Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? A ver, ¿le leo la pregunta, doctor? A ver, Dice, ajá. buenos días, señor Guillermo. ¿Qué recomiendas para una persona que usa los videojuegos como una vía de escape en cuanto a estrés, problemas, etcétera, y que su círculo social se había afectado por lo mismo? Como les mencionaba, ¿no? O sea, realmente si está buscando única y exclusivamente esta situación, digo, todos buscamos algo que nos llegue a tener una gratificación, ya sea viendo un programa, ya sea viendo un TikTok, ya sea viendo un video de Facebook, un video de YouTube y demás que nos haga el día. Pero ya cuando se vuelve esta situación, la única forma en la que estamos buscando el disminuir este tipo de situaciones es cuando se empieza a hacer un problema. Entonces hay que preguntarle qué es lo que le está pasando en su vida, ¿no? O sea, prácticamente nuevamente nos vamos a la escucha efectiva. Al preguntarle, oye, pues ¿te encuentras bien? ¿Te sientes bien? ¿Te estresa algo? ¿Te causa ansiedad algo? O como que te veo como muy ansioso últimamente, alguna situación así. Y tal vez te pueda llegar a decir, bueno, pues me está yendo muy mal en el trabajo, o no estoy dando el ancho en la escuela, o alguna cuestión por el estilo. Y ahí es donde tú puedes hacer una intervención de, oye, pues bueno, hay que ver
qué es lo que está pasando, tal vez estás pasando por muchísima ansiedad que se puede llegar a tratar, que se puede llegar a disminuir a través de una atención psicológica importante, atención psiquiátrica tal vez, ¿no? Dependiendo de la gravedad. ¿Por qué no buscamos esa ayuda? Pero lo principal es eso, preguntarle qué le está pasando, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está buscando a través de este uso de tecnologías. Ya una vez que nos acercamos y que tenemos su confianza, entonces ahí sí podemos hacer esa intervención de decir, existen pues los profesionales de la salud mental que tal vez te pueden ayudar para esto, ¿no? Porque veo que ya tu círculo social o tus interacciones están disminuyendo, están siendo afectadas. Y eso me preocupa como tu amigo, ¿no? Como tu persona que te conoce, ¿no? Tal vez. O sea, es importante esa parte, ¿no? Tratar de acercarse muy despacito para que no lo sientan como el ataque de ya ve al psiquiatra o pues como antes nos decían, ¿no? Al loquero. No se trata de eso. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo podemos introducir a los niños pequeños a las redes sociales y a los videojuegos sin que se vuelva un vicio? A las redes sociales, ¿no? ¿Sale? Esto es bien importante, y todas las redes sociales te lo dicen, o sea, no, que no sean menores de edad, eso es prácticamente una cuestión de los padres, ¿no? Porque sí, entiendo que quieran meterse a algunos tipos de redes sociales, pero podemos tener demasiado contenido hipersensible y muchísimas cosas, como les mencionaba, que les puede llegar a provocar un trastorno de alimentación, a lo mejor, por ejemplo, anorexia, por ejemplo, bulimia, o pues también hablar de la dismorfia corporal, ¿no? En donde pues la persona quiere verse como el bodybuilder que pues, lleva 300 años en esa cuestión y ya quiere parecerse a él en 2 meses y no se trata de eso, ¿no? Entonces estas cuestiones de redes sociales para los niños, para los menores de edad, no. Si ya tienen 15 años, que ya pues prácticamente están muy cerca, ¿no? Del desarrollo, de cómo perciben las cosas y demás, se pueden llegar a introducir, que ya son adolescentes, que ya tienen un poco más de responsabilidades y demás, ahí sí los podemos llegar a introducir muy lentamente y sí explicarles, existe, o sea, hay que explicarles que existe todo eso, existe el cyberbullying, existe el contenido sexual, existe el contenido pues hasta grotesco, ¿no? O bastante gore, ¿no? Bastante explícito dentro de las redes sociales y pues tú vas a decidir si quieres exponerte a eso o no. Si te vas a exponer a eso o si te llega a pasar eso, a mí como padre, háblame y dime qué es lo que te puedo ayudar para hacerte entender qué es lo que está pasando con esa exposición que tuviste. Es bien importante tener ese tipo de diálogo y confianza, ¿no? Es como les decía, explicarle al niño, explicarle al adolescente, ¿no? Qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando. Lo mismo sucede con los videojuegos. Hay una clasificación de videojuegos bien específica para el uso, ¿no? Dependiendo de la edad. Eso ya tiene añísimos desde que salieron algunos videojuegos, en especial, pues se dio por todo el boom de Mortal Kombat, ¿no? En donde pues había mucha violencia explícita, ¿no? Al momento de hacer fatalities y demás. Pero pues bueno, los padres a lo mejor estaban presentes o mucho más presentes para poder explicar qué es lo que sucedía en ese aspecto. Claro que salieron después ya las clasificaciones, ya se dicen, tienes cierta edad, bueno, pues haz esto, o puedes utilizar este tipo de videojuegos, pero si a lo mejor tiene algún tipo de interacción con este tipo de videojuegos, ¿no? Pues que los padres les expliquen, esto completamente es falso, esto es irreal, esto no debe de suceder, no se debe de pasar, que esto solamente es una simulación y nada de esto pasa a la vida real, ¿no? Nada de esto debe de suceder en la vida real. Esto solamente pasa en una cuestión fantástica de videojuego y una simulación, ¿no? Prácticamente. Pero sí es importante mantener la clasificación de videojuegos para poder introducirlo a este tipo de cosas y nuevamente les digo lo de los límites y las recomendaciones de tiempo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues siguen siendo personas que van en crecimiento, personas que van aprendiendo
Y es súper importante que tengan estos límites para saber en qué momento pueden llegar a jugar, en qué momento tienen que hacer sus responsabilidades como estudiantes o a lo mejor alguna responsabilidad en casa que puedan llegar a tener. Y ya una vez que terminen este tipo de responsabilidades, bueno, tener este tiempo libre, porque necesitan tiempo libre de esparcimiento, ¿no? De esparcimiento personal. Y lo pueden hacer a través de los videojuegos, pero algo importante también es que lo junten con alguna actividad física. Recordemos, así muy rápidamente, que el sedentarismo, y mucho más en México, en los niños y adolescentes, pues prácticamente somos el segundo lugar en obesidad en niños y adolescentes, imagínense, en el mundo. Entonces eso tenemos que atacarlo ya porque no existe una cultura del deporte como tal. Entonces hay que combinar esas dos cosas. Sí, introducirlos al mundo de los videojuegos porque a fin de cuentas es parte ya de nuestra sociedad actual, pero hacer caso a las recomendaciones por clasificación de edad, ¿no? Y tener en cuenta que se debe combinar y tener los límites bien establecidos de los padres, ¿vale? ¿Listo? ¿Alguna otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta? Yo tengo una, doctor. Sí. Ahorita con su charla vimos esos pues, focos de atención de cuando tengo un trastorno por uso excesivo de videojuegos. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿dónde pido ayuda? Ahorita a lo mejor ya me detecté que cumplo con los requisitos. ¿A dónde voy a atención? ¿Con el psicólogo? ¿Con el psiquiatra? Aquí prácticamente es con el que se sientan más a gusto, ¿no? O sea, realmente esta parte de decir, es que cuando vas al psiquiatra es porque ya estás muy mal o algo así, no es así. El psiquiatra, o bueno, más bien nosotros, ¿no? Evaluamos a la persona, ¿no? Algunos psiquiatras tienen la formación para dar psicoterapia, entonces pueden dar al mismo tiempo la psicoterapia, ¿no? Pero nosotros evaluamos y decimos, ok, tú necesitas, además de la psicoterapia es como de base, ¿no? Es para todo. O sea, realmente lo que sí se tiene que conjuntar junto con el tratamiento farmacológico, pero pues ya una vez que va con el psiquiatra, a lo mejor porque decidió ir con el psiquiatra de primera vez, él va a decir, ¿sabes qué? Lo único que necesitas es psicoterapia, ¿no? Es para poder entender desde dónde viene, cómo tratarte, o dependiendo de los síntomas que estás teniendo, además de la psicoterapia, te voy a agregar algún tipo de medicamento como antidepresivo, o identifiqué que tienes un trastorno por déficit de atención, te voy a iniciar el tratamiento para déficit de atención, ¿no? Entonces eso es lo importante, ¿vale? Es indiscriminado, pueden ir con cualquiera de las dos personas. Lo más importante es con quién se sienten cómodos. Eso es así lo fundamental, ¿no? Para que tengan el mejor éxito con el tipo de tratamiento que puedan llegar a tener. La comodidad del paciente es lo fundamental para hacer esta buena relación médico-paciente o psicólogo-paciente y puedan trabajar juntos para pues, salir adelante, ¿no? Para que puedan mejorar de lo que están teniendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra, doctor. Sí. En las redes, últimamente he visto muchos memes sobre el uso del clonazepam y uso en cuanto a jóvenes, ¿no? O sea, de que ponen una caricatura que están en exámenes, etcétera, y el otro dice, tómate un clonazepam, ¿no? Bueno, quisiera que nos dijera un poco las implicaciones que tiene pues este medicamento, ¿no? Que al final es medicamento controlado, etcétera. Bueno, se sale un poquito de la plática, aunque pues, sí es parte de las redes sociales. Sin embargo, pues definitivamente el clonazepam también puede provocar adicciones, ¿no? Es como si estuvieras tomando, pues, es un inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Te apaga el cerebro, te genera una sensación de bienestar en el momento, pero a la larga vas necesitando cada vez más y más y más y más y más y más y más dosis para poder tener el mismo efecto. Y pues hay mucho riesgo de que puedas llegar a tener pues tanto sobredosis como lo que puede ser
alguna broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? Que pues bueno, uno se duerme a lo mejor boca abajo, ¿no? Y queda completamente dormido. Y en una de esas, pues tuviste algún reflujo, algún vómito, y pues te broncoaspiras y puedes llegar a generar o neumonía o por supuesto pues la muerte, ¿no? Entonces esta cuestión es de, ay, tómate clonazepam, ay, tómate un metilfenidato, ay, tómate Ritalino, tómate este tipo de cosas, pues son cosas que sí ponen en riesgo la salud de la persona. Y si identifican a alguien que está teniendo este tipo de cosas, pues sí, díganle que pues, puede implicar un problema de salud bien importante para su persona. Sin embargo, pues bueno, si ellos no quieren buscar ayuda, es muy difícil que les podamos nosotros llegar a ayudar, ¿no? Pero sí es importante entender que el clonazepam es un inhibidor del sistema nervioso central que puede poner en riesgo su salud, ¿sale? Y no es el tratamiento para nada ni de la ansiedad, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No crean todo lo de redes sociales, por favor. Sí, porque, bueno, usted ya nos dijo, ¿no? Lo que implica el clonazepam y veo que se normaliza, ¿no? Y dices, no, a ver, no es tomarte un paracetamol, ¿no? Bueno, ningún medicamento, ¿no? Pero el clonazepam creo que tiene otras implicaciones. Muchas más, muchas más. Bueno, doctor, pues nada más nos queda agradecerle muchísimo de nuevo su participación, el compartir con nosotros. Y bueno, en nombre de la Facultad de Informática, le hacemos llegar esta constancia por su participación en la conferencia Videojuegos y Salud Mental. En nombre de la doctora Gabriela Jicotenca, la directora de nuestra facultad, de la maestra Dulce Sánchez, secretaria académica de la facultad, agradecemos mucho su participación y compartir con nosotros. Muchas gracias. Y pues espero que les haya ayudado, que hayan entendido y que pues se acerquen cuando tengan alguna situación de salud mental, que no es algo malo, ¿no? Muchísimas personas pasan por alguna situación, 10% de la población mundial llega a tener depresión, entonces es importantísimo que se pueda atender lo más tempranamente posible para evitar algún tipo de complicaciones. Acérquense a las personas, a los profesionales de la salud mental, no tengan ningún tipo de miedo, hay que ir quitando los estigmas, no pasa absolutamente nada, y es mejor que tomar clonazepam. El paracetamol es good hasta ciertas dosis, pero el clonazepam hay que limitarlo a solamente el profesional, ¿sale? Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos, chicos, chicas, maestros, maestras que se conectaron. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Perfecto. Estamos en contacto, pues. Gracias. Bye, bye. Bye.